Cordial saludo, mi nombre es Juan David Montenegro Guerrero y junto a mi compañero César Augusto Moreno Alba presentaremos los avances en este corte de nuestro proyecto para opción de grado, evaluación de la vulnerabilidad sísmica de una edificación residencial típica de 3 pisos de la ciudad de Bogotá por medio de curvas de fragilidad. Uno de los puntos en la justificación de nuestro proyecto es que Bogotá está expuesta a la actividad sísmica generada por los diversos sistemas de fallas geológicas activas. Esto con base en la información de IDIGER 2020. El riesgo sísmico es latente en la ciudad y por lo tanto es de suma importancia tener seguimiento constante de la vulnerabilidad de las variables que integran la amenaza sísmica, que pueden estar en control de trabajo humano, como la geometría estructural y los materiales. El tamaño de un sismo y sus efectos se pueden calcular por su magnitud, que es un único valor, y por la intensidad, que es diferente según el sitio de análisis. Las señales sísmicas son registradas por redes sismológicas para ser analizadas y obtener información de las características del sismo en cuanto a origen, localización, magnitud, profundidad y potenciales efectos. En esta época se han desarrollado una gran cantidad de herramientas y metodologías, no solo con el fin de estimar las características del sismo, sino también para estimar daños y pérdidas por eventos sísmicos. Uno de estos ejemplos es el FETLOS en siglas. Esto es una herramienta desarrollada por el organismo FEMA, la Federal Emergency Management Agency. Con este software se ha hecho un gran avance para la estimación económica sobre los daños que pueden ocurrir en una estructura debido a un sismo. Esta clase de software, como anteriormente mencionamos, se basan en modelos digitales de estructuras como el SAP 2000, el software SAP 2000, el cual es el software que hemos escogido para llevar a cabo nuestro proyecto. Estos software permiten tener veracidad en la calibración de las ecuaciones para graficar las curvas de fragilidad para evaluar la vulnerabilidad sísmica de una edificación. La gran mayoría de edificaciones que han sido construidas en la ciudad de Bogotá se basan en la normativa NSR 10, la cual actualmente aplica para todo nuestro país. Sin embargo, la mayoría de estas edificaciones se basa en los mínimos parámetros que establece esta norma. Por eso es de suma importancia evaluar continuamente y con múltiples sucesos hipotéticos de aceleraciones pico del terreno ocasionadas por eventos sísmicos para poder determinar la vulnerabilidad sísmica de estas edificaciones. Estas metodologías de seguimiento y evaluación de la vulnerabilidad sísmica han sido aplicadas en proyectos de entidades nacionales como INVIAS e IDU, entre otras. Una de estas metodologías son las curvas de fragilidad, las cuales son realizadas para predecir con bajo índice de incertidumbre los daños estructurales que provocaría un evento sísmico. Además, indican la probabilidad de que un determinado estado de daño sea excedido para una aceleración pico del terreno en función de las características estructurales de la edificación. La hipótesis a la cual queremos llegar con nuestro proyecto es sustentar que por medio de las curvas de fragilidad es posible determinar qué tanto está expuesta una estructura ante una serie de aceleraciones pico del terreno. Este proceso, al ser relacionado con una bibliografía específica sobre diagnósticos de daños en estructuras, nos permitirá clasificar el grado de daño que puede tener una edificación, lo cual nos ayudará a validar los costos aproximados de reparación de la construcción y que estos costos sean incluidos o considerados en el balance inicial
presupuestal para nuevos proyectos de edificaciones residenciales en la ciudad. Para llevar a cabo este proceso, en principio es necesario de múltiples modelaciones estructurales, las cuales serán alimentadas con la geometría de los elementos estructurales y materiales típicos de una edificación residencial de más de 2 pisos en la ciudad de Bogotá. Los datos de diferentes eventos sísmicos registrados en el país, vamos a procurar que sean eventos sísmicos que hayan sido cercanos a la ciudad de Bogotá. Dichos resultados deberán ser escalados desde la aceleración más baja posible hasta la más alta. En nuestro caso puntual, escalaremos estas aceleraciones desde 0.1 G hasta 1.0 G. Cada escala del factor de sismicidad será procesada individualmente por los programas de diseño. Estos cálculos se ejecutarán en softwares especializados, los que darán como resultados una serie de desplazamientos en los ejes X y Y con el fin de obtener una información robusta para conseguir una dispersión de puntos que permita calibrar o ajustarnos a alguna ecuación ya establecida para graficar las curvas de fragilidad. Otro de los puntos de nuestra hipótesis es definir la influencia del sobredimensionamiento en la geometría de los elementos estructurales. Para esto lo llevaremos a cabo de la siguiente forma. Una vez establecidas las curvas de fragilidad con las dimensiones geométricas típicas y los materiales, sobredimensionaremos un 10% la geometría de los elementos estructurales anteriormente modelados, la cual será sometida a las mismas aceleraciones del terreno que el anterior modelo, con el fin de determinar qué tanto disminuye la probabilidad de suceso de daño al construir los elementos estructurales sobredimensionados y qué beneficios económicos entre sobrecostos de construcción por elementos estructurales sobredimensionados contra costos de reparación en caso de un evento sísmico. Muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es César Augusto Moreno Alba. En este momento continúo con la explicación que traía mi compañero David Montenegro. Básicamente nosotros nos enfocamos en realizar una simulación a una estructura de 1 a 5 pisos por sistema porticado. Esta simulación se realizará por curvas de fragilidad, la cual nos ayudará a determinar cuál sería el incremento económico para un diseño ya establecido, un diseño estructural ya montado, si hayan sobredimensionamientos, si hayan nuevos diseños que complementen, para analizar y determinar cuánto podría costar un incremento en la resistencia de una edificación para evitar pérdidas humanas. Esta modelación pues la realizaremos, o esta simulación la haremos por medio del programa SAP, el cual nos ayuda a ejecutar todas estas actividades. Básicamente pues para poder realizar eso vamos a tener en cuenta la disipación de energía, un estudio de suelos, vamos a tener en cuenta las derivas, los espectros, todo el análisis sísmico que conlleva la modelación de una edificación. Entonces esto lo haremos mediante un modelo numérico que será construido con los elementos pues, de vigas y columnas que constituyen un sistema porticado, para determinar y así para representar el comportamiento del hormigón armado con el cual se ejecutará la edificación. Bueno, para poder aclarar ciertas dudas y para poder tener claridad 100% del tema, nos enfocamos
también en las variables de estudio. Las primeras variables que detectamos, digamos, son las variables cuantitativas que nos ayudan a determinar numéricamente cuáles podrían ser las diferencias más relevantes dentro de la simulación versus el diseño ya establecido. Entonces, dentro de eso podemos ver cuánto es el porcentaje de resistencia ante un sismo versus el porcentaje que estaba contemplado anteriormente, cuánto podrá ser las dimensiones de las vigas, de las columnas versus al modelo anterior, espesores de placas, cuantías de aceros longitudinales, transversales, cuantías de estribos, etcétera. Entonces eso es lo que nos indicará y nos señalará perfectamente las variables cuantitativas. Como segunda variable tenemos las cualitativas. Básicamente la cualidad más importante de la simulación de curvas de fragilidad a las edificaciones de 1 a 5 pisos que tenemos contemplado realizar con mi compañero, pues es básicamente que se logrará identificar y plantear diseños y estrategias para poder construir edificaciones de esa magnitud que mitiguen la mortandad en los seres humanos y que evitemos tener que hacer unas rehabilitaciones estructurales de gran magnitud, que puede que inicialmente se vea un incremento económico, pero justificaría realmente hacer la inversión para que al momento de un sismo los riesgos sean menores a lo que normalmente se puede evidenciar. Bueno, dentro de las variables discretas, pues lo que nos quiere indicar es que los cálculos que vamos a realizar son datos cerrados. No vamos a entregar datos de media placa entre piso o de un cuarto de placa contra piso, o un ejemplo si tenemos dos muropantallas, entonces vamos a entregar datos de un muro y medio o de media columna o de un cuarto de viga, no. Mediante las variables discretas pues vamos a entregar datos cerrados gracias al programa SAP. Vamos a entregar datos cerrados de cada uno de los elementos en su totalidad. Bueno, aunque tenemos dos variables que son las independientes y las dependientes, cabe aclarar de que la una trabaja en conjunto con la otra. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos un juego de columnas, tenemos una serie de vigas de placas entre piso y una serie de vigas de cimentación. En el momento nosotros, para poder determinar la carga total del edificio, tenemos que cuantificar y determinar la carga de cada una de las columnas, de cada una de las vigas y de cada una de las placas. Cuando tenemos los datos por unidad, podemos unificarlos y llegar a las variables dependientes. En resumiendo, pues quiero decir que para poder determinar el sismo completo, la resistencia sísmica completa de la edificación, tenemos que sacar los cálculos por cada uno de los elementos, por cada una de las columnas. Para las derivas tenemos que hacerlo por las columnas. Tenemos que hacer cada uno de los cálculos por cada placa entre piso que tengamos. Si son 5 pisos, pues por las 5 placas entre piso. Entonces así podemos determinar de que las variables independientes trabajan en conjunto para las dependientes.
Aunque en la simulación que vamos a hacer de curvas de fragilidad hay que tener muchos aspectos en cuenta como tiempos, que son las duraciones en ejecución de las actividades, digamos que las cuadrillas de personal, hablando así en un ejemplo general, se componen de ayudantes y de oficiales, pero ese es un dato que, digamos, la cantidad de ayudantes, por ejemplo, no es tan determinante, no es como muy importante para la simulación que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Eso hace referencia a las variables extrañas, que son básicamente actividades que de una u otra forma están implicadas con la ejecución que vamos a realizar, pero no son algo determinante para poderlas realizar.